nuestro sustituto. La crucifixión de Jesús. Hemos estado hablando mucho, escuchando muchas cosas hermosas. Nos faltan detalles y hay cosas que pues tal vez no tengamos la exactitud, pero andamos cerquitas. Andamos cerca y el Señor nos ha estado mostrando y revelando cosas nuevas donde nos gozamos grandemente al ir escarbando, al ir descubriendo, como dice la palabra de Dios, los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Y hoy toca hablar de la crucifixión de Jesús. Yo le he puesto como título nuestro sustituto, como nuestro hermano Oscar muy bien decía en la plática, ¿verdad? Él ya mencionó este nombre, este título, el Señor Jesucristo, nuestro sustituto. Hay 4 palabras, hermanos, que se hicieron realidad en la crucifixión de Jesús. 4 palabras: expiación, redención, propiciación y sustitución. El que me dé la definición de estas 4 palabras tiene asegurada una cena ahorita al salir de aquí. Menos el doc. Expiación, voy a anotarlas porque es importante que las tenga. Expiación, redención, propiciación y sustitución. Sustitución también la vamos a ver. Justificación. Sustitución es simplemente que Jesús tomó nuestro lugar. Hay 2 casos de sustitución durante la pasión de Cristo y uno es Simón de Cirene. ¿Saben quién es Simón de Cirene? Simón Cireneo, aquel que fue escogido para llevar la cruz de Cristo. Marcos 15:21 dice: obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón de Cirene venía del campo, venía a su casa del trabajo, no tenía nada que ver en el asunto, pero fue obligado a sustituir al Nazareno para llevar su cruz. Igualmente nosotros, hermanos, no le buscábamos y ahora llevamos su cruz. Simón de Cirene se convirtió y uno de sus hijos es mencionado por el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 16, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Los comentaristas coinciden en que este Rufo es el hijo de Simón Cireneo. Pero el ejemplo más claro de sustitución lo tenemos con Barrabás. Barrabás merecía la cruz, pero Jesús tomó su lugar. Sustitución, en términos teológicos, significa que Jesús tomó nuestro lugar y pagó lo que nosotros debíamos y no podíamos pagar. Acuérdense de la parábola de los 2 deudores. ¿Sí? Era una deuda impagable, imposible para que nosotros pudiéramos pagarla. Expiación, en palabras simples, significa pagar el precio por el pecado y quitar la culpa. Redención. Redención es el acto de rescatar. El pecado de Adán nos entregó a Satanás, pero Cristo nos rescata pagando la deuda. Se paga el precio del esclavo y el esclavo queda libre.
Eso es redención, rescate. Propiciación, 1 Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el instrumento por el cual nosotros obtuvimos la salvación. Jesús propició nuestra salvación. Es decir, gracias a Él, este mundo tiene ahora esperanza. Todo esto se dice fácil, pero es todo menos eso. La salvación de la humanidad es la cosa más grande de la que este universo haya sido testigo. Lo que sucedió en el Calvario, mis amados hermanos, va más allá de nuestro entendimiento finito. Alcanza dimensiones cósmicas que nosotros simplemente no podemos medir. Y cuando hablo del cosmos, estoy hablando del universo. Estoy hablando de la deidad. Estoy hablando de cosas infinitas, eternas, que nosotros no podemos medir, dimensionar. El Salmo 22, tome nota de esto. Es el salmo que habla de la crucifixión de Jesús. Ahí se dicen, cuando el Señor estaba en la cruz, cuando Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está invocando este salmo, Él está recitando este salmo y todos se quedan asombrados porque es el salmo mesiánico. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Se imaginan lo que significan estas palabras? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En otras palabras, ¿por qué no me escuchas cuando estoy a ti clamando? Queridos hermanos, en la obra completa de Cristo encontramos dos aspectos, uno negativo y uno positivo: expiación, justificación. Acabar con el pecado, hacernos justos. Lo negativo o doloroso sucedió en el Calvario. Lo positivo en la resurrección. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero sin lo primero no hubiera habido lo segundo. Nuestra salvación comenzó en el Calvario. La esencia del Evangelio es la muerte y resurrección de Jesucristo, pero el mensaje del Evangelio se centraba en la cruz. 1 Corintios 1:23 dice San Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropiezo, y para los gentiles locura. Y en el capítulo 2, verso 2, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero, ¿por qué era necesario que el Mesías muriera? Sencillamente, mis hermanos, porque, como ya todos sabemos, Él tenía que pagar una deuda que no era suya. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Una de las 7 palabras que Cristo exclamó en la cruz fue, consumado es. Este es un término legal en el griego que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y que significa la deuda está pagada. Ahora, ¿cómo fue?
cómo se pagó esa deuda. La palabra es argasotomai, algo así. Es lo que significa consumado. No sé si alguien lo tenga por ahí, pero es muy popular ese en el griego. ¿Cómo fue? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo quitar aquí es airo, que significa lo quita, lo levanta y lo carga. El griego, ha de saber usted que no tiene solamente un significado, sino varios. Lo quita, lo levanta y lo carga. Eso significa el verbo quitar. Dice Isaías 53, cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, lo puso encima. El chivito de la expiación llevaba los pecados encima. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza y el chivito era expulsado al desierto, cargando los pecados del pueblo. Lo puso, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo puso encima, no en el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted decía, ¿dejó de ser Dios? No, nunca. Lo puso encima, no en su corazón. El Señor se vistió de injusticia, como el príncipe aquel que sale de su palacio y se viste de mendigo. Por fuera es un mendigo, por dentro no. Pero ante los ojos de toda la gente, él es legalmente un mendigo. Al tomar nuestro lugar, Jesús era legalmente un pecador. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero ahí no termina el texto. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue hecho pecador para que nosotros fuéramos justos. A él se le puso nuestro sucio vestido y a nosotros se nos puso el suyo, blanco como la nieve. ¿Qué ropa traeremos en los cielos? Vestido de justicia. Ropas blancas. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Se nos ha dado ese vestido. Se quitó su vestido y nos los puso a nosotros. Y él se puso nuestro vestido. De un ladrón, de un violador, de un asesino, de un mentiroso, de un adúltero. Y el Padre, eso fue lo que vio. Por eso volteó su rostro. Por eso se oscureció la tierra en un momento donde era imposible que hubiera un eclipse de sol. Los que saben esto, en luna llena es imposible que haya un eclipse de sol. Y por 3 horas hubo tinieblas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Cristo, hermanos amados, muriendo, mata la muerte espiritual. Adán no murió físicamente, murió espiritualmente. Cristo, con su muerte, mató esa muerte y nos dio vida eterna. Jesucristo no nos redimió con su vida, nos redimió con su muerte. Con su muerte hizo la expiación, pagó el precio y nos rescató del que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Pero no fue nada fácil. Nada fácil. Como decíamos y como hemos estado repitiéndolo, el Calvario fue lo más doloroso, y no solamente en términos físicos, sino en unos términos, mis amados, que nosotros no alcanzamos a comprender. La deidad, el Padre y el Hijo, la comunión perfecta, divina, eterna e infinita se rompió. Padre, ¿por qué me has desamparado? Gritó el Hijo. Aquello que por la eternidad era la perfecta unidad en amor eterno y perfecto. El Hijo se sentía desamparado. Desamparar es más feo que abandonar. Es una palabra más horrible. ¿Por qué? Porque abandonar es irse y ya no te veo, te olvido, te vas, me abandonas. Pero desamparar es estar, pero no estar al mismo tiempo. Es como si Dios le diera la espalda. ¿Nunca usted ha tenido esa pesadilla de niño o de cuando era niño, cuando soñaba usted que miraba a su mamá y usted le hablaba y su mamá no le contestaba? ¿Cuántos han tenido esa pesadilla? Es una pesadilla que todos los niños tenemos. Es el desamparo. Es el miedo a sentirnos solos. Cuando la madre es todo para nosotros. Y de repente, mamá, ella no nos hace caso. Mamá. Yo soñé que mi mamá se estaba subiendo a un camión y yo me sentaba solito, me dejaba solito. Horrible. Es horrible, hermano. Ahora imagine, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor? ¿Por qué no me contestas? El original significa: ¿por qué me has dejado? Se había roto la comunión. Dios no puede ver el pecado. Los ojos de Dios son tan santos que no pueden ver el pecado. Y Jesús era pecado. Entre paréntesis, la justificación nos une. Amén. Pero el pecado nos separa. No para siempre, pero se pierde la comunión. Un creyente carnal tiene comunión, tiene unión, tiene salvación, pero con su pecado está rompiendo la comunión. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Repito, Dios estaba ¿dónde?
en Cristo, en el momento en que estaba reconciliando consigo al mundo. Sí, efectivamente, el Padre estaba con Jesús en la cruz, pero no podía hacer nada por él. El Padre le volvía la espalda al Hijo y le daba la cara a la humanidad. Porque tiene usted que saber que después de la caída, Dios nos había vuelto la espalda, enojado con la humanidad. En el momento que el hombre en el huerto pecó, en el momento que el pecado entró al mundo, perdió la comunión. Y Dios volvió, digamos, por decirlo de alguna manera, la espalda a la humanidad. En el Calvario, Dios le vuelve la espalda al Hijo y le vuelve a dar la cara a la humanidad. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? La victoria la ganó en Getsemaní. Jesús fue prensado en Getsemaní. Getsemaní, el lugar donde se prensan las olivas. El lugar favorito de Jesús. Ahí Jesús fue literalmente prensado emocionalmente. ¿Hasta qué? Hasta que dice la palabra, hasta que sudó grandes, gruesas gotas de sangre. No fue solo sudor, fue sangre. En griego es trombos, de donde viene la palabra trombosis. Ya escuchamos al doctor cuando nos explica que esta situación es muy rara y se da en ocasiones de grande dolor, de grande angustia. Alguien dijo, la suprema agonía del supremo hacedor. ¿Sabe lo que significa aquí la palabra agonía? Agonía no es lo que nosotros conocemos, lo que está próximo a la muerte, decimos está en agonía, está agonizando. En griego significa otra cosa. La palabra agonía aquí significa conflicto, lucha. Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios. Pero no sea como yo, mas como tú. 3 veces pidió lo mismo. Quiere decir que de veras estaba en un conflicto. De veras quería con todo su corazón que hubiera otra manera de salvar al mundo. No habrá otra manera, Padre, para ti todo es posible. Tú puedes hacer un mundo en un solo día. Tú puedes hacer algo para que yo no pueda pasar por este calvario. Pero no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Conflicto, una lucha. El escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 5, verso 7, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Gran clamor y lágrimas. ¿Sabe lo que quiere decir esto? El original dice, lloró a gritos. Con la muerte de Lázaro, dice, derramó lágrimas. Pero aquí, lloró a gritos. Y fue oído, dice el escritor. Sí. Entonces, si fue oído, ¿por qué Dios no le libró de la muerte?
No le libró de la muerte, pero sí del temor a la muerte. Un ángel le confortó y quedó libre del temor. Se levantó y les dijo a sus discípulos: vámonos de aquí. La batalla había sido ganada. Gloria a Dios. Ya desde entonces, desde ese momento, Cristo se entregó a la muerte sin ningún temor. En el Calvario no hubo agonía, no hubo conflicto, solamente obediencia. La decisión fue tomada en el huerto de Getsemaní, donde fue prensado literalmente hasta salir aceite, símbolo del Espíritu Santo que sería derramado en nuestros corazones. Alguien dele gloria a Dios. No fue en vano. Todo lo que sucedió, todo lo que el Hijo de Dios padeció, hermanos amados, dice la palabra de Dios que en aquel día el Señor verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Cuando lo vea a usted y a mí entrar al cielo, va a decir: valió la pena. Valió la pena. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, las 3 horas más horribles. El cielo se oscureció. El padre le vuelve la espalda al hijo. El hijo se siente desamparado. Todo por nosotros, pagando una deuda que no era de él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande así es el amor de Dios.